Primero, quiero agradecer y quiero manifestar mi alegría por compartir con ustedes. Envío un abrazo muy fuerte para todos y todas quienes están ahí en la Universidad Popular de Euskal Herria. Es un gusto, un placer. Además, me alegra mucho saber que pueden reunirse a pesar de la circunstancia de la pandemia mundial. Bueno, es un proyecto que me interesó desde que me han escrito para invitarme. Quiero felicitarles también por esto. Entiendo que es un programa que hacen recurrentemente y que a partir de ello interactúan personas de diferentes disciplinas. Hoy mismo preguntaba a Eñaut si se trataba de un público que estuviese ya muy involucrado en la discusión metodológica en Marx y él me responde, bueno, yo soy incluso estudiante de biología, lo cual todavía me parece más interesante. Así que una felicitación para todas y para todos ustedes que están allá. Y agradecer, evidentemente, el espacio para dialogar, para intercambiar algunos puntos con ustedes. Como lo decía Eñaud en la presentación, un poco la idea es charlar sobre la nueva dialéctica, evidentemente como una nueva versión que ha surgido para estudiar a Marx, pero en particular dentro de un grupo más grande que es el debate del método que existe en Marx, si es que existe en Marx. Esto un poco lo quiero aclarar porque en realidad no hay un consenso generalizado en toda la tradición que podríamos llamar marxista y marxiana sobre la existencia de un método. Esto es un punto importante a tener en cuenta para quienes están ingresando apenas a esta discusión. Será muy complejo que encuentren, en realidad será casi imposible que encuentren un consenso o un acuerdo, no existe como tal. A pesar de ello, creo que sea muy importante poder dialogar sobre Marx. ¿En qué sentido lo planteo? Estando en un contexto como el que vivimos actualmente, evidentemente la pandemia ha puesto en evidencia cosas que ya estaban allá atrás, cosas que estaban verdaderamente latentes, que solo se hicieron evidentes, como la pobreza, como la exclusión social, como la falta de trabajo, como los procesos en los cuales los individuos ya no pueden siquiera reproducirse y no pueden vender su fuerza de trabajo. Esto estaba ya ahí latente. En este contexto es interesante discutir justamente un autor como Marx. Es propiamente importante reconocer que un autor como Marx fue altamente criticado, sigue siéndolo, por las experiencias también vinculadas a el socialismo real. En ese sentido, tener una nueva aproximación a Marx que arranque desde puntos diversos, que recupere discusiones distintas, es fundamental en mi opinión. Tenemos ahora justamente la posibilidad de interactuar con una obra con la cual no se interactuó antes, es decir, los manuscritos originales de Marx, los textos en los cuales él fue construyendo toda su teoría. A ella se une la edición crítica de las obras de Marx, Marx y Engels, que es lo que se llama la Marx-Engels-Gesamtangabe, esto que se llama Mega, o se suele conocer como el Mega, que nos permite entrar en la teoría que el mismo Marx fue elaborando y así notar qué sí dijo Marx, qué no dijo Marx y cómo fue después reinterpretada por algunos pensadores muy importantes como el mismo Friedrich Engels, colega de Marx, ¿no? Este sentido podríamos plantearlo como un punto de partida que no existía antes, un punto de partida en el cual tenemos las posibilidades de reflexionar de forma diversa sobre la obra de Marx. Bueno, ¿en qué sentido quiero plantear este asunto? No sé si para todos ustedes sea conocido, seguramente que sí, que a Marx se le ha dicho, se le ha encasillado, se le ha identificado desde diversas posiciones. Está una muy importante que fue el Marx historicista. El Marx que Engels mismo señalaba habla de etapas del desarrollo del sistema capitalista e incluso puede periodizar la obra del Capital diciendo, por ejemplo, que la primera sección correspondía al precapitalismo, indicando que después tendríamos ya el capitalismo funcionando. Y bueno, esto ha tenido un efecto muy importante en las interpretaciones, al grado, por ejemplo, que pensadores como Mick señalaban justamente que habría que entender esta obra con un límite histórico, con un límite de aplicabilidad dado por el tiempo.
Autores, por ejemplo, como Hilferding, tomaron esta guía para señalar, por ejemplo, que ahora teníamos un capitalismo monopólico guiado por las finanzas. Y entonces la obra de Marx en realidad tenía un límite solamente de aplicabilidad para el siglo XIX, perdóname. Entonces, esta es una manera en que se ha interpretado el pensamiento de Marx. Otra muy popular es interpretarla como una herencia o que deriva del pensamiento ricardiano, de David Ricardo. Esta es otra manera en que se ha acercado a la visión de Marx. Marx era básicamente, desde esta interpretación, un heredero de Ricardo. Entonces no tenía una visión propia, no tenía un desarrollo amplio. Justamente solo ponía algunas variables como fuerza de trabajo, como la explotación, pero que en sí la teoría del valor, toda la interpretación sobre la dinámica estaba enraizada en el pensamiento de David Ricardo. Una expresión todavía mucho más complicada fue o ha sido la que se conoce como el marxismo analítico. Este marxismo que señala que se puedan aplicar cuestiones matemáticas tipo la economía convencional, la economía neoclásica, al pensamiento de Marx. Es basada en el individualismo, basada en individuos egoístas, un poco en el principio de Bentham. Entonces tienes esta gama de interpretaciones sobre la obra de un autor que entonces nos ponen en un dilema para todos aquellos que estamos intentando acercarnos a un autor como este. Y ni qué decir, por ejemplo, de la interpretación del materialismo histórico que se ha hecho mecanicista, que se ha puesto a partir de elementos económicos, esta idea economicista de la interpretación histórica que tendría Marx, es decir, una en la cual tenemos un principio de evolución de las sociedades, se hizo muy popular, sigue siendo de hecho una interpretación altamente utilizada y que, bueno, nos deja a nosotros ante un dilema de todas estas variantes, de todas estas interpretaciones posibles sobre la obra de un autor, ¿cómo iniciamos nosotros? Bueno, en este mundo de interpretaciones han habido otros esfuerzos tremendos y lo colocaría aquí justamente la nueva dialéctica. La nueva dialéctica que hay que señalar el punto, esta idea de New Dialectics es un término acuñado por Christopher Arthur y para señalar justamente que es un intento, ¿por qué se llama nueva dialéctica? Porque es un intento de romper con la interpretación tipo Diamat que existía en expresiones como la de Plejánov, en cuestiones como las que se implantaron en algunos gobiernos tipo la URSS. La intención es romper con estas ideas de la vieja dialéctica que también se enraizaba en un principio como la dialéctica de la naturaleza de Friedrich Engels. Entonces tenemos la intención ya no de enfatizar los elementos de evolución histórica, no tenemos esta idea de que pase un modo de producción a otro. ¿Por qué no se tiene esta interpretación? Porque en realidad Marx y Engels indicaron esto. Sí, hablaron de la evolución de sociedades, sí señalaron que había un paso a través de la dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones sociales. Esto está, evidentemente, pero solo está indicado. Es decir, no tenemos una teoría completa, cabal, que nos diga justamente cómo se da todo ese proceso. Lo que se tiene en realidad, mi interpretación en la obra de Marx, es un estudio amplísimo sobre el modo de producción capitalista y no sobre todos los modos de producción y la concatenación de ellos. No se tiene una cosa así. Tenemos un estudio sobre el sistema capitalista. Así, la nueva dialéctica tendría que enfatizar justamente que no se está siguiendo en esta interpretación histórica. También nos abre la puerta para alejarnos del principio ricardiano, es decir, para no señalar que Marx solamente ampliaba las lecturas y las teorías de David Ricardo. Tenemos entonces una visión que romperá por un lado con la idea de la consecuencia histórica e incluso el fin de la historia, estas cosas no se pueden discutir así, y por otro también un rechazo a la postura ricardiana.
Bueno, entonces, habría que señalar que la nueva dialéctica enfatizará más una cuestión metodológica, una cuestión justamente de cómo es la relación que tuvo el pensamiento de Hegel sobre el desarrollo del pensamiento del propio Marx. En ese sentido, tendríamos un objetivo diferente de la nueva dialéctica. El problema en general de la nueva dialéctica es que en realidad también se conoce como dialéctica sistemática, es que no se ha constituido como una escuela. ¿En qué sentido lo digo? No se tiene tampoco un consenso sobre lo que se puede entender respecto a la relación Marx-Hegel. Al interior de este grupo, que podríamos, hace unos años existía un grupo en Estados Unidos, bueno, en realidad era un grupo que rotaba en el mundo, pero una de las sedes importantes estaba en Estados Unidos, que era el International Marx Symposium, eh, sobre que reunía a individuos de todo el mundo. ¿Quiénes estaban en este grupo? Estaba Christopher Arthur, estaba Mario Robles Báez, estaba Roberto Fineschi, Fred Mosley, Tony Smith, Patrick Murray, bueno, un montón de individuos quienes creían que existe una relación entre Hegel y Marx, pero que no tienen más allá de este acuerdo. ¿En qué sentido? Hay un debate profundo entre ellos mismos sobre cómo entender justamente la importancia de la dialéctica en el pensamiento de Marx. En ese sentido, habría que plantear algunas preguntas previas. Este es un poco lo que quiero decir. ¿Qué entendemos por dialéctica, por ejemplo? Esto tendría que dejarse, por lo menos, abrirse a la discusión. Tampoco es muy fácil definir en este sentido qué se entiende por dialéctica. A lo largo de la historia del pensamiento han habido muchísimas definiciones, muchísimas posiciones respecto a el concepto de dialéctica. Habría, por ejemplo, que recordar la idea platónica. Platón mismo tenía un concepto de dialéctica que entendía él como un método de división. Si ustedes leyeron alguna vez, por ejemplo, a Fedro, en esta obra él habla del amor y la caracteriza como una manía. Y entonces divide, bueno, hay una manía positiva, hay una manía mala, una manía negativa, y entonces el hecho de preguntar y ir generando respuestas para él lo colocó justamente como un principio dialéctico. Esta es una posibilidad, evidentemente no es la que vamos a estudiar nosotros, pero quiero dejar sentado que hay un debate gigantesco sobre qué quiere decir dialéctica. Sumaría ahí, por ejemplo, la dialéctica como una lógica de lo probable, que era una interpretación aristotélica. Para Aristóteles, la dialéctica entendida como una lógica de lo probable, justamente era plantear que los silogismos no iniciaban con premisas verdaderas, sino con premisas probables o generalmente aceptadas. Este es un silogismo de la probabilidad. No sé si ustedes recuerden a Zenón y sus paradojas. Esta era una aplicación de la lógica como de lo probable. Recuerden ustedes que Zenón dice, bueno, lo lógico, lo más probable, lo más aceptado es el movimiento. Esta era una cosa que Zenón planteaba, ¿no? Pero que él señala, bueno, cuando lanzo una flecha, ¿qué ocurre? Tengo el movimiento infinito. Todo este debate en el que no voy a entrar, evidentemente también fue entendido así como dialéctica. La idea que nosotros vamos a discutir más cercanamente sobre dialéctica es básicamente la que va a desarrollar Hegel. Y es una cosa que se suele resumir como síntesis de opuestos, lo cual en realidad no dice mucho, ¿no? Pero podríamos, Fichte, este filósofo también decía, por ejemplo, que habla de la síntesis del opuesto por medio de la determinación recíproca. Es decir, tienes dos conceptos que se van a determinar recíprocamente. Esto fue interesante porque estaba el yo, el no yo. No sé si a quienes estén estudiando filosofía, estas cosas evidentemente sean muchísimo, conozcan mucho más que yo. El punto es que en Fichte ya teníamos una idea justamente de relación de opuestos y de codeterminación. Bueno, ¿cómo podríamos sintetizar la idea de dialéctica en Hegel, por ejemplo? Es difícil, es muy amplio, por lo menos para mí resulta complejo. Tendríamos que entrar por lo menos a distinguir los tres momentos de los cuales habla Hegel: el intelectual, el dialéctico y el especulativo. ¿En qué sentido se colocan ahí?
El primer momento, el momento, el momento intelectual, es la posición de un concepto abstracto ilimitado. Abstracto y limitado. Que, como es abstracto y limitado, no puede definirse a sí mismo. Entonces, el momento dialéctico justamente se ubica en la superación de este concepto como algo finito y su paso o el paso a su opuesto. Tendríamos este como segundo momento. Y el tercer momento especulativo justamente sería la síntesis de las dos determinaciones precedentes. ¿Qué tiene como característica esta síntesis? Que conserva lo que hay de afirmativo en la solución y en el tránsito. Bueno, esta estoy resumiendo, evidentemente, no estoy dando una definición amplísima sobre dialéctica, pero, digamos, tendríamos esta idea de lo abstracto limitado, la transición, la síntesis, la superación de conceptos como un concepto amplio, amplio en el sentido de que es muy básico, muy genérico, de lo que es dialéctica en Hegel. Bueno, ante esta posición, uno tendría que preguntarse cómo se aproximó Marx. Es decir, ¿qué de esto que acabo de intentar resumir aparece en el pensamiento de Marx? ¿Qué de todo ello? Y bueno, aquí es el terreno todavía más complicado de lo que uno puede imaginarse. Es sabido, ampliamente se señala, se discute que Marx reconoce a Hegel como un pensador fundamental para el desarrollo de su propia teoría. Hay cartas donde lo indica, hay pasajes en sus obras donde está claramente señalado. Entonces, el punto sería ver, bueno, si es así, si existe esta relación, ¿cómo la interpretamos? ¿Cómo nos aproximamos a esta relación? ¿En qué sentido es clave tener un conocimiento sobre esta relación? Bueno, si la relación existe, ¿cómo la evaluamos? Aquí habrá muchas posturas. Hay una muy importante que marcó el desarrollo de la teoría marxista y es aquella de la ruptura epistemológica. La ruptura epistemológica es una posición desarrollada principalmente por Althusser, quien indicaba justamente que habría que distinguir entre dos Marx. Un Marx joven y un Marx maduro. El primero de ellos tenía justamente enorme coqueteo, enorme vinculación con la filosofía hegeliana. En el sentido que teníamos justamente un Marx idealista, un Marx filósofo. Y entonces un Marx con una teoría débil, un Marx cuya interpretación no es exactamente capaz y por supuesto nada poderosa. Es decir, es el Marx que no es científico. Esta es la idea del primer joven Marx. Según el mismo Althusser, 1845 es un momento clave para mover al autor. En este año, 1845, se escribe lo que se conoce como la ideología alemana, donde, según Althusser, Marx ya va a separarse de este pensamiento hegeliano. Tenemos ya un abandono de la influencia hegeliana en Marx y tendríamos entonces un Marx científico, un Marx serio, un Marx capaz que ya no está vinculado a la filosofía hegeliana. No hay esta continuidad. Por eso se llama la idea de ruptura epistemológica. Esta es la interpretación común, no voy a insistir mucho, me imagino que sea conocida por bastantes de ustedes, entonces voy a dejarlo hasta este punto, solo enfatizar la distinción. La primera es la ruptura. Si hubo una influencia, ya no existe. Otra postura la vamos a encontrar en Lukács, este autor que a través de su obra hablaría justamente lo que se conoció como el marxismo occidental, ¿no? El marxismo humanista que se basó en categorías como alienación y fetichismo. Lukács entonces indica, contrario al Althusser, que hay una continuidad siempre en la obra de Marx.
una continuidad en el sentido de que la influencia hegeliana se percibe aún en las obras de madurez. Y para Lukács y toda la corriente que se desarrolló alrededor de él, tendríamos justamente que el método dialéctico, es él quien empieza a enfatizar el método dialéctico. El método dialéctico es una alternativa al método positivista que estaba en boga, que sigue estando en realidad, ¿no? Para Lukács tenemos en la dialéctica al método que se opone al método positivista. ¿En qué sentido es fundamental esta cosa según Lukács? Bueno, que con la dialéctica se pueden considerar a los hechos en su contexto histórico. Es una influencia de la historia y lo que Lukács va a enfatizar muchísimo. Mientras que, como se ha sabido por muchas críticas y se discute ampliamente, la interpretación que se basa en lo analítico científico, en el positivismo, por decirlo de alguna forma, toma los datos descontextualizados, toma los datos fuera de la historia. Esto es una cosa que Lukács va a estar discutiendo ampliamente. ¿Qué resulta de esto? Que a partir de un autor como él, como Lukács, la totalidad concreta, es decir, el sistema social en el que vivimos es una totalidad concreta donde los fenómenos sociales siempre están en relación constitutiva y dinámica en el conjunto de la sociedad y de la historia. Es decir, no podemos tomar hechos aislados, no podemos tomar datos con independencia de su estructura histórica y contextual. En este sentido, tiene Lukács una importancia en recuperar la historia y en recuperar el método dialéctico. Es él quien empieza a patear otra vez la pelota sobre entrar al método dialéctico. Pero hay que tener cuidado también con el hecho de que Lukács tiene dos etapas del pensamiento respecto a esto del método dialéctico. La primera es una que va a basarse en una cosa que se llama, bueno, los manuscritos económico-filosóficos de Marx del 44, donde va a recuperar las categorías de esencia humana y alienación. Bueno, otra segunda etapa, una etapa 2, es justamente donde avanza a construir su teoría de la ontología del ser social a través del concepto de trabajo. ¿Cuál es el punto? Que va a continuar, vamos a tener en Lukács, una continuación sobre o va a decir que las obras juveniles de Marx son fundamentales. Aquí tenemos entonces, para resumir, dos posturas que se contraponen. La primera en la vía de la ruptura epistemológica, la segunda en Lukács. Bueno, este es, digamos, el panorama que inicia el debate. De aquí habría que avanzar hacia dos figuras clave que fueron Backhaus y Reichel, de lo que decía Eñaud en la presentación, ¿eh? La New Marx Lecture. La Neue Marx Lecture hablaría justamente, pues, se da en los 60, en los 70, alrededor de estos dos individuos, esos dos pensadores importantes, que decía Backhaus y Reichel, que van a iniciar señalando en que el método dialéctico va a consistir justamente en una reconstrucción, y aquí la palabra es importante, una reconstrucción de la economía capitalista a través de una exposición conceptual fundamentada en contradicciones internas de las categorías propias de los diferentes momentos y donde la distinción hegeliana entre sustancia y forma, entre esencia y fenómeno, son clave. Es decir, Backhaus, Reichel van a inaugurar esta nueva interpretación, señalando justamente que habrá que tener cuenta de la esencia y el fenómeno como puntos clave de la construcción marxiana y también hegeliana, y por supuesto de las contradicciones internas. Este es un punto que vamos a tener clave en la interpretación de esos autores. Bueno, esto sobre las interpretaciones que se ha dado en relación a Marx-Hegel. Pero un punto que en general se suele dejar fuera, y aquí quiero hacer eco de una interpretación basada en un filósofo italiano que se llama Roberto Fineschi, este es contra las interpretaciones que dan autores sobre Marx-Hegel. Sería importante ver cómo evolucionó el pensamiento de Marx sobre Hegel.
ese sentido, la propuesta de este filósofo italiano que les comento es que se requiere que nosotros mismos pongamos bajo crítica la interpretación que hizo Marx sobre Hegel y que no podemos decir, si lo dijo Marx, está increíble, en el sentido de que todo lo que haya dicho este autor vale ya en automático. Tendríamos que ser cuidadosos de cómo el mismo Marx fue evolucionando y especialmente bajo qué influencias leyó la obra de Hegel, bajo qué influencias. Aquí, en esta segunda idea, son interesantes las cuestiones respecto a cómo Marx se apropió de algún concepto hegeliano. Y lo interesante sería ver que en realidad la cuestión, lo que hace Marx aquí es pasar a través de los jóvenes hegelianos. Y entonces esto va a determinar por completo justamente la lectura que tendrá Marx toda su vida. Esto es el punto interesante, que no va a cambiar de interpretación. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Marx va a decir que siempre que Hegel fue un idealista, básicamente. Todo es lo que va a interpretar todo el tiempo. Y que este es el error completo de Hegel, ¿no? Que habría siempre una visión idealista. Todo esto lo mantendrá durante toda su vida, pero hay dos etapas que podríamos rescatar aquí sobre el pensamiento de Marx respecto a Hegel. Una es esta idea en la primera etapa juvenil, existe esta etapa juvenil, no se puede negar. Por ejemplo, en los manuscritos económico-filosóficos del 44, en la ideología alemana, en la miseria de la filosofía, que no tienen un desarrollo completo. Hay muchos problemas sobre estas obras en realidad. Por ejemplo, los manuscritos y la ideología alemana. Los filólogos han señalado claramente que no existían como obras propias, no existían como textos pensados para aparecer publicados. Entonces, todo lo que está en ellos, no digo todo, evidentemente no es que sea irrelevante, sino que todo está o podría quedarse al nivel de hipótesis o al nivel de proyectos de elaboración. No están completamente elaborados. Si no están completamente elaborados, falta sistematicidad. En ese sentido, la nueva dialéctica tendría que evaluarlos como carentes de sistematicidad. ¿Por qué lo digo así? Tendríamos aquí una distinción entre las interpretaciones tipo Lukács, que insistieron en el método dialéctico, y la nueva dialéctica, que está hablando de que debe haber una construcción sistemática de las categorías en las obras. Esto no existe en las obras juveniles. Toma en estas obras, por ejemplo, la autoconciencia y la alienación de Bauer, no es una cuestión que haya sacado a partir directamente de Hegel, sino a partir de este autor como Bauer. Toma la idea de inversión entre sujeto y objeto de Feuerbach, y hay un punto clave aquí, que habrá que notar que estas obras son clave para tener conceptos importantes que después Marx desarrollará. Explico por lo menos una idea. Toma de Feuerbach la idea antropológica, es decir, la idea de una esencia humana, la idea de un ser humano genérico. Lo toma y dice, en lugar de hablar de la autoconciencia de Hegel, de la idea absoluta en Hegel, tenemos que hablar del ser humano. Esto es un punto de avance. Pero también va posteriormente a criticar al mismo Feuerbach y por tanto a autocriticarse. Esta es la evolución de Marx. Estas obras van mostrando su evolución del pensamiento. Arranca con el ser humano genérico, después dice no puede ser genérico, no puede ser una esencia humana que se mantenga siempre, sino vamos a tomar la historia. Es decir, no tenemos un ser humano ahistórico general, tenemos un ser humano que se determina por momentos históricos. Aquí ya tenemos justamente un distanciamiento sobre la interpretación hegeliana, pero también como con la interpretación de Feuerbach. ¿Qué vamos a tener hasta acá? Bueno, tenemos que con estas obras Marx alcanza una idea clara, que el ser humano no es en abstracto,
el sujeto de la vida no es el ser humano en abstracto, sino las clases sociales. La clase social va a ser el sujeto justamente de la historia, es la clase. Y la lucha entre clases es básicamente lo que da movimiento a la historia. Tendríamos así una construcción en estas obras juveniles donde Marx da conceptos clave como lucha de clases y un concepto de no un humano abstracto. Bueno, ¿qué critica entonces Marx en esta primera idea? Que Hegel ha transformado el proceso real en proceso de autoconciencia. Es decir, que todo el proceso del social aparece guiado por el pensamiento. Esto es lo que Marx va a criticar a Hegel en su primera etapa. Dice, no podemos pensar, perdón por la redundancia, que el pensamiento pueda justamente construir lo real. Vamos a decir que de ahí deriva Marx su idea de que el pensamiento deviene sujeto, lo real y lo sensible es su predicado. Esta es la idea idealista que tendría justamente Marx sobre Hegel. Esta es la primera lectura que tiene Marx sobre Hegel. Bueno, esta es la etapa juvenil. La etapa, digamos, de madurez de Marx arrancaría, no como dice Althusser en 1845, sino como propone Fineschi en 1857. ¿Por qué en este año? En este año es donde verdaderamente Marx deja de hacer crítica en el sentido de, mira en lo que se equivocó este autor, mira en lo que se equivocó este otro. Esta es una crítica tipo muy simple y muy común. Marx empieza a elaborar su propia teoría sobre el modo de producción en 1857, en lo que se conoce como los Grundrisse, por ejemplo. Ahí toma una visión propia sobre el modo de producción capitalista. Pero para el tema que a nosotros interesa, es interesante que en una carta a Engels en 1858 reconoce que hay algo de racional en el método hegeliano. Es decir, en su momento juvenil había rechazado la lectura hegeliana diciendo que era puro idealismo y en el 58 dice, no, hay algo importante, algo racional en el método hegeliano. ¿Cuál es este núcleo racional que se suele discutir así? ¿Cuál es? Bueno, Marx va a aceptar una cosa, que el pensamiento, el conocimiento, no se puede realizar desde la inmediatez concreta. ¿Qué quiere decir con esto? No alcanza la inmediatez concreta para pensar, para construir el pensamiento y para generar conocimiento. ¿Qué implica? Que lo concreto empírico no es conocimiento en sí, es el punto de partida del conocimiento. Aquí hay un punto clave. Es el primer momento del método que va a ocupar Hegel, pero no puede partir de lo concreto inmediatamente. Estos son famosos pasajes que hay, ¿no? El concreto inmediato sería un conjunto caótico, famosísimos pasajes que no quiero aburrirles con esto. ¿Qué va a corregir entonces Marx aquí a Engels? ¿Qué le corrige? Bueno, va a decir que es justamente, está de acuerdo en que no se puede partir de lo concreto para construir el conocimiento, el pensamiento. Pero va a decir, mientras Hegel afirma que el pensamiento produce lo real, pensamiento produciendo, generando lo real, dice, Marx dice, no, el pensamiento reproduce lo real. Son dos cosas diferentes, bastante distintas. Es el pensamiento reproduciendo lo real. Está justamente creando una teoría, creando una concepción sobre lo real. Pero lo real ya está, y así está, existe con independencia del pensar. Solo que el pensar nos permite reconstruirlo. Este es el punto que va Marx a distinguir de Hegel. Pero va a aceptar una cosa importante, una cosa que criticaba inicialmente. Va a aceptar el descenso de lo abstracto a lo concreto. Ya no lo llama
místico, mágico, metafísico, no lo llama así, sino ahora es el método correctamente científico. El punto sería más o menos así. Tomas lo concreto. No puedes empezar con lo concreto. Tienes que buscar sus determinaciones, vas hacia lo abstracto y después haces un camino de regreso de lo abstracto a lo concreto. Este proceso para Marx ya no es místico, ya no es justamente idealista. Es el método científicamente correcto que tendría ahora Marx. Las abstracciones se aceptan ahora como un principio básico de construcción del conocimiento. Entonces, aquí está diciendo Marx que hay que usar o nos autoriza para todos aquellos que estudiamos el trabajo de Marx, autoriza el uso de la dialéctica hegeliana. Nos autoriza el uso de la dialéctica hegeliana. Pero, hay problemas sobre esto. ¿Qué significa que estemos autorizados a usar la dialéctica hegeliana? ¿Qué debemos entender por esto? Primero, habría que decir, bueno, sale. Si nos dice que podemos utilizar la dialéctica hegeliana, habría que preguntarnos en qué sentido esto nos va a mover de las interpretaciones ricardianas, de las interpretaciones historicistas, de las interpretaciones analíticas. ¿Cómo nos va a distinguir? Primero vamos a tener el hecho de que nuestro objeto de estudio significa o se corresponde, se define como una totalidad. ¿Qué implica una totalidad? Que cada parte debe ser complementada por otras para adquirir definición. Es decir, yo no puedo tener elementos desvinculados. Como son una totalidad, cada elemento requiere de sí y de los otros para poder definirse. Eso implica que cada categoría está internamente relacionada con otra. ¿Qué significa esto? Que la otra categoría es una condición necesaria para su naturaleza. ¿Qué implica esto? Voy a poner un ejemplo para intentar poner un poco de pies aquí, de tierra. Interpretación de Marx tipo ricardiana. Indicaría que el valor es importante, que no se puede decir nada sin valor, pero no requiere del dinero para definirse. El valor no requiere del dinero. Esta es una cosa siempre compleja en las teorías económicas. ¿Cómo asocio el dinero con el valor? Esto. En una interpretación basada en Ricardo, no necesitas al dinero para la existencia del valor. Bueno, en una interpretación dialéctica de la totalidad, el valor no adquiere existencia sino hasta que se relaciona con el dinero. ¿Sí? En ese sentido tenemos una complementariedad, una codeterminación de la sustancia, que es el valor, con la forma, que es el dinero. Así tendríamos que pensar que cada uno de los elementos que están en la obra teórica de Marx va a respetar este principio, el principio de codeterminación. No puedo pensar a valor sin dinero, tampoco puedo pensar al capital sin el trabajo, tampoco, es decir, todas estas relaciones, no puedo pensar el trabajo asalariado sin el capital y al revés tampoco. Todo esto va a estarse moviendo justamente en una interpretación como la que estoy intentando esbozar en este momento. Otro ejemplo puede ser, tal vez ustedes conozcan un debate enorme, muy complejo que existe entre lo que se llama el problema de la transformación de valores en precios de producción. Es un tema para los economistas en particular muy importante. ¿Qué dirían una cosa así? Lo que escribe Marx en el tomo 1 sobre el valor, después ya no coincide con lo que escribió en el tomo 3. Entonces, hay una fractura entre la obra del tomo 1 y el tomo 3. ¿Por qué? Porque están asumiendo que el concepto de valor que está en el tomo 1 está completo. Fíjense la manera en que estoy colocando esta idea. La lógica formal dice, bueno, si yo defino valor aquí, su definición no cambia. La dialéctica sistemática de la que estoy intentando señalar ahora diría lo contrario. Los conceptos permanecen fluidos. ¿Qué significa esto? El concepto que puse en el tomo primero no está completo, requiere seguir avanzando y regresando, este es un poco de un ir y venir,
el concepto del tomo 1 va a acabar de definirse en el tomo 3. Entonces, no hay una contradicción en términos lógicos que uno suele escuchar, de la lógica formal. Es un principio de movimiento. Este es, digamos, ejemplos que podríamos tener de usar la nueva dialéctica o la dialéctica hegeliana en la obra de Marx. El problema que uno, son ejemplos, ¿no? Pero un problema grande es, bueno, si aquí me estás diciendo que Marx sí usó la dialéctica hegeliana como método, una pregunta sería, entonces lo que hizo Marx fue solo aplicar las categorías hegelianas, solo la mera aplicación. Aquí también es fuente de debate, ¿no? Para muchos hablan que sí, Marx solo aplicó la herramienta que le había dejado Hegel al estudio del sistema capitalista. Marx ocupó la herramienta que le dejó Hegel para escribir su obra, que es El Capital. En ese sentido, entonces, si esta es nuestra respuesta, estamos siendo lo menos dialéctico posible. Fíjense que esto es interesante en el debate porque, por ejemplo, la dialéctica que surgió alrededor de Engels intentaba aplicar las tres leyes a lo que fuese, a la naturaleza, a la química, a la biología, a todo. Uno metía la dialéctica de la naturaleza hacia donde fuera. Es decir, era un método, una herramienta aplicable en absoluto, aplicable hacia todos lados. Podías meterla en el contexto A, B, C, D sin problema. Esta es una dificultad grande, porque justamente la aplicabilidad de categorías hegelianas rompe el principio hegeliano. Y un principio hegeliano que es el Auslegung der Sache selbst, es decir, el desarrollo de la cosa misma, para decirlo de alguna manera, el desarrollo de la cosa misma implica que no puedo aplicar extrínsecamente un método a algo que no le corresponde. ¿Qué implica esto? Hay un debate gigantesco que se llama encontrar la lógica peculiar del objeto peculiar. En la discusión que se da sobre Hegel, se suele poner esto en una disyuntiva. Tendríamos primero la lógica que busca un cuerpo, es decir, la lógica que yo le aplico a algo, como un poco en la visión que se derivó de Engels. La otra es el objeto que busca una lógica. Es decir, son dos maneras de aproximarnos. ¿Por qué les digo que esto es un lío? La nueva dialéctica dice, bueno, vamos a usar dialéctica. ¿Cómo la usamos? Hay un intento, por ejemplo, de señalar una homología perfecta entre el Capital de Marx y la lógica de Hegel. Es decir, que yo puedo hacer un salto de todas las categorías, todo lo que está en Hegel también está en Marx. Tum, 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 tum. Entonces, no tengo un principio propio de Marx, sino solo la aplicación de algo que ya lo había dejado justamente Hegel listo. Este es un límite. En mi opinión, la nueva dialéctica tiene que seguir discutiendo muchas cosas. La nueva dialéctica es una escuela en formación, es una escuela que tiene muy pocos años, entonces hay muchos debates enormes. Nosotros tenemos que, en realidad, priorizar que Marx ocupa el método hegeliano justamente para desarrollar al concepto de capital. Y aquí tiene que ser a partir de una lógica interna que va a partir de la mercancía. Es decir, la mercancía será el punto de partida a partir del cual Marx va a desarrollar todo. Pero, ¿qué implica? Ese todo debe tener entonces ahí el genoma de todo el sistema. La mercancía debe permitir desarrollar todo lo demás. En ese sentido, justamente, tenemos que el punto de partida no es un axioma, no es un axioma como suele serlo en otras interpretaciones teóricas. Aquí el punto de partida es algo que va adquiriendo definiciones posteriores según momentos que uno va bajando justamente de la abstracción a la concreción. ¿Cuándo paramos? Hasta que todos los elementos propios del capital sean determinados endógenamente. Otra característica propia de la nueva dialéctica es que no vamos a estar asumiendo cuestiones. No vamos a decir, ahora asumo que exista tal cosa, sino se espera que el desarrollo de la teoría desde la nueva dialéctica implique justamente construir nuevos momentos. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo una idea. La mercancía. La mercancía sola, por sí misma, aisladamente, no tiene una definición.
requiere relacionarse con otra mercancía y con otra y con otra. Esto dice entonces que una mercancía aislada es insuficiente para definirse. Se define cuando hay pluralidad de mercancías. Bueno, la pluralidad de mercancías implica la necesidad de relacionarse entre todas. Para esto se construye el equivalente general, que sería entonces un nuevo momento a partir del cual se satisface una necesidad del momento previo. Así se tiene justamente un avance continuo, endógeno, de todo el sistema capitalista. Esto estamos hablando justamente que tendríamos una reconstrucción de la obra de Marx a partir de este movimiento hegeliano, no una aplicación externa de una teoría hegeliana, sino el método que lo va a utilizar Marx, pero dando a su propio objeto. Bueno, una cosa que hemos propuesto nosotros, y con esto voy a cerrar, me tomo 10 minutos más, que calculé una hora para cualquier cosa, es plantear justamente desde la dialéctica sistemática una interpretación de la obra de Marx, del Capital, a partir de la tríada universalidad, particularidad y singularidad. Pensando con esto, ser capaces de llegar a estudiar fenómenos de la sociedad común, convencional y actual, como la financiarización, como problemas de especulación, como problemas de activos financieros, es decir, que algo que está hoy en día siendo importante para las dinámicas internacionales económicas. Así, Eñaut, si eres tan amable de poner el triángulo, te lo agradecería. Miren, en este triángulo lo que estamos haciendo es discutir cómo pasaríamos desde la punta que tiene justamente la mercancía, cómo podría recorrer desde ahí hasta hablar de capital ficticio, capital accionario, sistemas bancarios. ¿Cómo podríamos hacer esta interpretación? Esto lo estamos planteando como una discusión con economistas, evidentemente, pero también con filósofos que han hablado mucho sobre justamente lo que hoy llamaríamos como capital ficticio, como expresiones fetichistas, como valorización sin fundamento. Hay muchas cosas que estamos discutiendo. Bueno, ¿cuál es nuestra idea? Esto lo digo nuestra porque lo he construido con Mario Robles Báez, un investigador que ha hecho muchas cosas sobre la relación Marx-Hegel. Y bueno, lo hemos estado desarrollando. Y nuestro punto es, a partir de las obras indicadas por Marx como posibles índices de su trabajo final, pero más. Ustedes lo ven. Ah, sí. Bueno. ¿Ustedes lo miraban, Eñaut? Yo lo miro, ¿eh? Pero bueno, estoy frente a la computadora. Va. Sí. Sí, Roberto, lo estamos viendo, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, la idea nuestra aquí es observar que es posible distinguir tres momentos en la obra completa de Marx. La universalidad correspondería justamente a esta etapa que define, que da la quinta esencia del capital, que incorpora la circulación simple, incorpora el proceso de producción, el proceso de circulación, tiene por supuesto la idea de que está aquí la fuerza de trabajo, la explotación, tiene también la idea de la acumulación tal y como está en el tomo 1. Es decir, este es el principio donde tendríamos una definición genérica, general de los capitales. La particularidad iniciaría cuando no solo tengo un capital en abstracto, sino múltiples capitales. La multiplicidad de capitales refiere justamente a la competencia. Bueno, este es un tema importante para quienes hayan estudiado economía, por ejemplo, porque es el gran debate marxiano durante el siglo XX, que es el problema de la transformación. Está aquí. Y tendríamos aquí 2.800 soluciones a esta discusión. Eso quiere decir que no hay una solución aceptada, no hay una solución única,
nosotros plantearíamos que tiene que estudiarse a partir de los múltiples capitales, la particularidad de los capitales. Y el punto después es que, según la dialéctica hegeliana, tendríamos la posibilidad, ya cuando pasamos al momento de la singularidad, de observar cómo todo el proceso del sistema capitalista, que implica la explotación, el plusvalor, entonces después la ganancia, entonces después la competencia, todo esto va a manifestarse, ponerse de manifiesto en una forma específica del capital. Y es esta que implica, por ejemplo, que el dinero es capaz de dar un rendimiento. Esto lo tenemos como una cosa aceptada. Ustedes compran una acción esperando que esta acción les dé un rendimiento. Esta es la síntesis de todo el proceso que está en la obra de Marx. Es decir, no se explica por sí misma. El hecho de poder comprar una acción y tener un rendimiento no puede explicarse autónomamente. Tenemos que entenderla como parte del desarrollo lógico de todo el sistema capitalista que está en este triángulo. El que ustedes y yo podamos comprar una acción, veía el otro día en un comercial, por 250 euros puedes comprar acciones de Amazon, ¿no? Esto lo vemos en el YouTube, 250 euros. Las personas compramos una acción por 250 euros que nos va a dar un rendimiento, poco o mucho, esta no es la discusión, y el punto es, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿De dónde viene que esto me da un rendimiento? Bueno, no es fortuito, no es gratuito, no es una cuestión mágica. Es justamente que la capacidad que estaba en la universalidad del capital de generar más valor del mismo inicial, es decir, esta capacidad que tiene el capital de autovalorizarse, ahora se cosifica en una acción. Esta es una cosa que estamos intentando construir de toda la obra de Marx a partir de este método. Estamos intentando explicar la cosificación. Lo digo intentando porque esta última parte de la singularidad, capital ficticio, acumulación ficticia, en Marx son solo esbozos, son solo manuscritos que dejó al aire. Esta idea es la quinta sección del tomo tercero de los manuscritos del tomo tercero, está en la segunda sección del Mega. Estamos intentando reconstruir algo, pero evidentemente hay que ser cuidadosos porque muchas cosas que puso Marx ahí son puras notas que él iba haciendo en la biblioteca, colocaba, son manuscritos que no retomó, que dejó ahí como apuntes. Entonces nosotros estamos intentando reconstruir justo aplicando la dialéctica sistemática que esta expresión externa de la valorización, es decir, una forma fenomérica, es justamente o se soporta por una cuestión esencial que es la explotación. Esta es nuestra aplicación de precisamente el método de la nueva dialéctica o la dialéctica sistemática, como se quiera llamar, a la interpretación de la obra de Marx. Otro ejemplo, lo dejo ya para terminar, es a partir de esta lectura estamos pasando lo que está en azul, lo que está en letras, ya no en el triángulo, sino el que está en estas letras, que dice personificaciones. Estamos intentando discutir la manera en que hoy la relación social puede entenderse. Prefiero la manera en que los individuos que participan del proceso social, es decir, que forman parte de clases sociales, se conciben a sí mismos. Esta es una interpretación, digamos, exterior del proceso social. Cómo nosotros conceptualizamos nuestro rol en la sociedad a partir de este triángulo que les estoy colocando. Bueno, lo explico en 2 minutos para pasar si es que ustedes tienen algún comentario. La primera, hasta la punta, tenemos la circulación simple. ¿Cómo conciben los individuos participantes, nosotros mismos, nuestro rol aquí? Bueno, aparecemos como personas homogéneas. ¿En qué sentido somos homogéneas? Todas las personas participamos de la compra y venta y nos reconocemos como poseedores de mercancías y por tanto como personas que buscan intercambiar las mercancías. Aquí está el concepto de igualdad, el concepto de libertad que Marx criticará enormemente. Pero en el nivel de la circulación, es decir, donde se hacen compras y ventas, aparecemos todos concibiéndonos como iguales. Bueno, después que avanzas a la producción, en realidad los individuos ahora son justamente soportes del capital.
¿En qué sentido somos soportes? Ya no es solo que intercambiemos. Ahora entramos en algún rol funcional para la valorización. Aquí ya no somos iguales. Aquí tenemos diferencias según el rol que juguemos en el proceso. En la reproducción no solo tenemos este rol diferenciado, sino también tenemos ahora un principio de choque de clases. ¿Por qué lo digo? Si ustedes leen la séptima sección del Capital del tomo 1, aquí Marx habla de la inversión de la propiedad capitalista. Y entonces ya no es que seamos iguales, sino que hay el apoderamiento, la apropiación del trabajo impago a través del cual uno, quien sea, uno o un grupo de individuos, podrá hacer explotación a otro grupo de individuos. Este es un principio que no hay una conciencia completa de nosotros de este proceso, pero existe. Okay. Porque se ha transgredido el contrato de equivalencia. El trabajo impago es no equivalencia. Entonces, esto está en el soporte, digamos, esencial del sistema. Quiero resumir un principio. En la punta nos veíamos como personas homogéneas. En medio, la esencia muestra que somos personas diferentes, diferenciadas según el grupo al que participamos. Para terminar esto, una vez que el proceso de la singularidad que yo les planteaba en el triángulo comienza y se ejecuta, ocurre una cosa muy peculiar, que todo ingreso recurrente se presenta, se concibe, se manifiesta como un fruto del capital. Y esto, para ustedes puede parecer una cosa insignificante, pero en mi opinión tiene un punto clave porque es a partir de este concepto, de esta construcción que se hace, que teorías como la teoría del capital humano, que hoy en día la tenemos, evidentemente no es que la estudiemos, sino está interiorizada en nosotros, va a construirse. ¿A qué me refiero? Es cuando se nos dice que los individuos tenemos una condición social según nuestro propio esfuerzo. Es conocido que si te dicen, si tú estudias mucho, trabajas mucho, te esfuerzas, vas a lograr una situación mejor que la de todos los otros individuos. Porque esto implica una autodeterminación, una individualización absoluta del proceso social. Es decir, te autoculpas, te autorresponsabilizas. Pero esto justamente es borrar todo el proceso social que está detrás. Nosotros como individuos no podemos decir, soy responsable de mi propia suerte. Esto forma parte de los mensajes motivacionales de cualquier empresa, pero en estricto sentido, el proceso social te dice que no, que tu situación, tu determinación pasa por tu rol funcional como miembro de alguna clase social. Esto sería interesante porque tendremos entonces, para acabar, primer punta, tenemos el fetiche de la mercancía. En medio tenemos justamente la no equivalencia. Hasta abajo tenemos el fetiche del capital, donde, dice Marx, hasta los trabajadores aparecen como si fuesen un capital ilusorio. Bueno, en este sentido son dos aplicaciones para crear discusión, porque no quería solo dejarlo en términos de un resumen de lo que es la dialéctica sistemática, sino cómo estamos intentando aplicar esta dialéctica sistemática. Evidentemente esto será motivo de muchísimos debates, de muchísima inquietud, evidentemente de rechazo, porque, como decía al principio, la dialéctica sistemática está en construcción, es una elaboración todavía abierta que no puede señalar enormes coincidencias. Bueno, lo dejo hasta aquí, Ñau. Gracias a todas y a todos por el tiempo y escucho si tienen comentarios, críticas, lo que ustedes quieran señalar. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Aquí podemos hacer galdera más eukiko. Bueno, pues Roberto, viendo que aquí no parece que haya ninguna pregunta, solo me queda darte las gracias y nada, eso, agradecerte el haber participado aquí y nada, despedirte. Bueno, muchas gracias, señor. Hasta luego.